Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas tardes a Tutón. A Tutón. Bienvenida. Feliz año también, por ahí, a Tutón. Hemos empezado el año sin luz en Ferlandina, o hay un problema eléctrico y por eso no hay calefacción, no hay micros. Es rarísimo hablar sin micro, sin el falo. Lo cual para una charla como imperialismo es paradójico, ¿no? Flor lo tiene aquí, así cuando funcione, solamente para sentir que lo puede coger. Sí. Me quiero sentir Donald Trump un rato. Sí. Con el palo y nomás. No, bueno, ya, será sin micro, pero sí que vamos a pedir un poco de escucha activa, porque claro, sin el micro la voz, pues no es lo que va a ser y lo que será. Pero bueno, estamos aquí como primera tertulia del año para debatir y hablar un poco sobre un tema que creemos que es importante en este momento, ¿no? El año ha empezado potente. Sí. 12 uvas, feliz año, bombardeo, vamos. Sí. Ha empezado con... Bueno, da mucho de qué hablar este inicio de año. Por un lado también, yo decía, ¿hasta qué punto nos sorprende, ¿no? ¿Por qué nos sigue sorprendiendo? ¿Qué ha pasado de nuevo? ¿Qué tenemos de nuevo bajo el sol? Bueno, pero yo creo que es importante, primero, otro feliz año, pero presentarnos cuántos son nuevos hoy. Que hay varios nuevos, varios han llegado por el temazo que hemos planteado el día de hoy, así que también contarles un poco de quiénes somos. Estas tertulias se han realizado durante 3 años consecutivos, ya 4, empezamos en el 2024. Esta es nuestra tertulia número 87. Todos los jueves aquí hablamos de diferentes temas, hemos hablado de todo. Yo siempre digo que tengo miedo a que terminemos como los Simpsons sin tema, pero el mundo nos da temas, así que nosotros teníamos una agenda programada para las semanas venideras y fue como, bueno, creo que es importante hablar de esto en la primera semana de Tertus. Y nos presentamos, ella es Florencia Franco, psicóloga, psicoanalista, especialista en violencia de género. En este momento trabaja en un CEDIAP con niños, pero también da clases en un hospital, encarna la palabra de Lacan y está incursionando en ser DJ. Soy testigo de Lacan, una religión. Sí. Y voy predicando la palabra de Lacan por los hospitales de Cataluña. Mientras incursiona como DJ y pone, pues, o sea, por Dios bendito, que no hace esta muchacha. Uno tiene hobbies. Es un hobby. El psicoanálisis. Lacan es el hobby. No, hobbycito un poco complejo, amiga. Yo me llamo Paula Andrea Fernández, soy filósofa, magíster en filosofía, estoy haciendo un doctorado en educación, soy profe. Y pues somos inmigrantes, ella es argentina, pero lleva más de 10 años en España y yo soy colombiana, llevo 2 años y medio tirando a 3 viviendo aquí en Barcelona y pues me tocaron un poquitico la puerta de la casa, ¿no? La puerta del vecino es que están jugando Tintín corre ahí con el vecino. Afortunadamente salió una noticia hoy que Petro habló con Trump en modo pacífico, como vamos a calmar los ánimos porque estábamos un poco preocupados. Yo estaba diciéndole a mi novio, ¿cómo será que cabe toda mi familia en esta casa? Solo tenemos una habitación adicional. Pero no, por fortuna tal parece que Trump no se nos mete al patio de la casa, pero pues sí se metió al patio del vecino, así que... Sí, y de hecho hay venezolanos aquí hoy. Es que sería importante. Eso me parece súper importante. Muy bien, para no hablar de eso. A mí me parece problemático la cuestión de el no hablar de algo desde la distancia, porque en ese orden de ideas no podríamos hablar de Palestina, no podríamos hablar de Gaza, no podríamos, no sé, criticar lo que sucedió en una Alemania nazi. Es decir, me parece importante, digamos, la preocupación que se tiene a nivel internacional con lo que ha sucedido, que trataremos de mirarlo desde las aristas más desde posicionamientos políticos o éticos, sino más bien desde el análisis de lo que implica un discurso político. Pero sí que es cierto que no podemos invalidar las experiencias personales de una nación que desde el 98 ha estado más o menos gobernado por ese gran rostro Chávez Maduro y que bueno, que no se puede deslegitimar la emoción que pueden llegar a sentir. Entonces, creo que es importante tratar de pensarse este espacio, también porque somos muchos y sé que hay muchas posiciones que se van a encontrar, desde el respeto de la diferencia, desde la idea de la verdad como una constitución única. Creo que se ha desdibujado como idea desde la modernidad. Ya sabemos que hay otra construcción de verdad de la intersubjetividad. Entonces, pues, escuchar las posiciones que se van a encontrar, sobre todo nuestros compañeros venezolanos. Total, y bueno, nosotros hablamos unos 35, 40 minutos más y después damos pie a un debate en el cual ensayamos un poco la democracia, en el sentido de tratamos de justamente hablar
y poner algo en común. O sea, yo creo que lo importante aquí, y creo que la democracia tiene mucho que ver con eso, no se trata de defender la razón o ver quién tiene la razón, ¿no? Como si fuese algo que se pudiera tener de una vez y para siempre aparte, o como si la verdad existiera y pudiese ser adquirible también, ¿no? Nietzsche lo dijo, la verdad es mujer. Y esto, cuidado, porque Nietzsche era súper machista, evidentemente, y lo podemos entender de una posición horrible. Decía en el Zaratustra, cuando te vayas a encontrar con mujeres, no te olvides de llevar el lazo. Sí, ¿no? Y habla de las mujeres que vayan a la cocina, o sea, sí. Pero en ese sentido, sí, yo lo vinculo mucho con Lacan. Realmente lo que nos dice es que no hay una verdad, sino que la verdad es múltiple. Es decir, la verdad va cambiando también, es de una en una, no podemos hablar de una verdad universal, como no se puede decir qué es la mujer como algo universal. En ese sentido lo digo, así que bueno, creo que está bien compartir un poco y eso, no tomar posición o digamos como dar una opinión radical de algo, sino analizar, nosotras en nuestro caso analizar desde la filosofía y el psicoanálisis un poco los discursos, como hemos dicho, y qué es lo que... El poder, la biopolítica... Pasando. Y bueno, ya que ya pasamos un poco del disclaimer, que lo necesitamos hacer, pero empecemos un poco con etimologías, ¿no? Sobre todo porque me parece importante hablar de imperialismo, democracia, de totalitarismo, de autoritarismo y de tiranías, que parecen sinónimos, pero no lo son. Aquí tengo una Biblia que es el Leviatán, que nos habla un poquitico del autoritarismo. Y bueno, se me quedó, de hecho, cogí otro par de Arendt, pero los orígenes del totalitarismo, que va a ser un poco distinto y trataremos de entender pues estas naciones, esta superpotencia y esta que no tanto, que se han encontrado, a ver qué encarnarían un poco cada uno, que podemos llegar a deducir. Entonces empecemos por imperialismo. El imperialismo viene de imperium, evidentemente, y el imperium sería pues aquella noción expansionista en donde se colonializa otros territorios más que solamente el ejercicio de la conquista, es decir, ismo viene de movimiento, de doctrina, y pues sería como el movimiento del control político de diferentes naciones por medio de instaurarse en un lugar más que llegar a simplemente extraerlo e irse. El imperialismo, a diferencia de, no sé, la conquista, no solamente erradica un espacio, sino que se queda, instaura formas de pensamiento, y bueno, eso ya lo hemos vivido un montón pues con España, quiero decir. Bueno, ya lo vivimos también en Latam desde hace mucho tiempo y lo hemos viviendo desde 1492, pero sí, eso es el imperialismo. Por su parte, la democracia viene de dos palabras que me encantan, que es demos, que sería de la gente, sería la gente, y kratos, que viene de poder, sería como el poder de la gente, el poder de la sociedad, el poder de la polis. Se encuentran como contrapuestos y siempre pensamos la democracia como mejor, creo que todos podemos llegar a coincidir, pero no siempre ha sido así. De hecho, Aristóteles en la Ética Nicomaco decía que la democracia era una perversión de la república, que para él la república era realmente la aristocracia, porque le parecía que era la dictadura de la mayoría, que era mejor que unos cuantos inteligentes y letrados escogieran a sus gobernantes, sino que todo el mundo burdo y desconocedor de las leyes fuese a votar. La democracia tampoco fue muy bien recibida en el medioevo, pues menos, y en la modernidad no fue muy bien recibida por muchos autores. El primero que viene a hablar más o menos de democracia va a ser Rousseau, que se contrapone con esta Biblia que tenemos, esta Biblia que es, no sé si ella leyó Trump, porque no sé si Trump lee mucho, pero al menos dentro de sus prácticas está, que es el Leviatán. Lo pongo aquí como la palabra de Hobbes. Para Hobbes, una democracia no se puede sostener porque somos nuestra naturaleza humana, nuestro estado natural es una guerra de todos contra todos, y en tanto es una guerra de todos contra todos, necesitamos un poder soberano al cual otorgarle toda nuestra libertad para que pueda controlarnos, para que nos otorgue seguridad. Eso desde una teoría contractualista. Y bueno, y puedo seguir, pero la democracia, pensada como la pensamos hoy en día, como un poco la cúspide de las formas en que nos relacionamos políticamente, es bastante moderno contemporáneo, es decir, es bastante reciente. Tanto así que los reinados no han desaparecido del todo, aquí hay uno, aquí hay rey, así esté un poco de adorno, pero existe. Es decir, la democracia sigue siendo algo muy novedoso, y lo más novedoso, y creo que aquí suelto un poco que me paré en la palabra, la democracia también está siendo utilizada en ocasiones por regímenes autoritarios para justificar formas de gobernanza. En la palabra de la democracia se están haciendo grandes cosas inadecuadas.
bueno, es un ideal, de alguna manera, también, la democracia. Es decir, cuando empezó en Atenas, en el siglo, no sé, 5 antes de Cristo, si no me equivoco, se decía que era un demos, ¿no? Una cuestión de poder político del pueblo, pero tampoco lo era como tal, en ese momento apenas empezaba, sino que solo ciertos personajes aristocráticos podían realmente tener poder de votar o podían ser parte de las decisiones de allí, ¿no? Bueno, obviamente hemos avanzado, si se quiere, en algunos lugares, en algunos momentos históricos desde ese momento. Cambió mucho, evidentemente, la democracia moderna o la democracia a partir del siglo XX, pero todavía yo diría que la democracia como tal no está lograda, diría yo, no sé, también lo planteo un poco para el debate. De hecho, Antonio Escotado, filósofo aquí español, abogado también, dijo que el Internet haría posible, por primera vez, una democracia real, una democracia en la que la gente pudiera tener acceso a participar de todas las decisiones, opiniones y tal, desde, bueno, la comodidad del Internet, ¿no? Como alguna cuestión que homogeneizaba a la población y que daba poder a la población, pero evidentemente vemos que no está siendo así. Entonces, bueno, y también por otro lado, cuando ganó Milei, por ejemplo, en Argentina, hace no tanto, mucha gente empezaba, bueno, yo escuché gente que decía como, bueno, no puede ser que la gente vote a esta persona, no puede, como esta cuestión de no respeto al voto del otro, por más de que sea en desacuerdo, evidentemente, a lo que uno votaría, ¿no? Pero entonces eso es democracia, o la democracia solo existe cuando votan al que tú quieres votar si no está mal, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos por un lado que somos libres de votar lo que queremos? ¿Cómo sabemos que somos libres de querer lo que queremos? ¿Cómo sabemos que somos libres de elegir lo mejor? ¿Qué es lo mejor? ¿Para quién? ¿Para cuántos? ¿Para todos? ¿No? Es complicado. O sea, Freud llegó a decir que habían 3 grandes imposibles, que eran educar, gobernar y psicoanalizar. Es decir, eran los 3 grandes imposibles de la cultura. Porque nunca una población estaría completamente educada o perfectamente educada, en el sentido de que todo el mundo tuviera una educación formal o una educación, digamos, bien. Tampoco un político o una gobernanza nunca va a contentar a todo el pueblo, y el psicoanálisis tampoco nunca va a poder ayudar a todo el mundo ni llegar a toda la gente. Es decir, que también se mete un poco allí en estas imposibles, ¿no? Pero hay algo de esta cuestión también del gobernar, que evidentemente nunca va a ser perfecto para todo el mundo, ¿no? Es decir, habrá gobiernos que puedan ser buenos para algunos y otros buenos para otros, pero aquí está la cuestión también de que hoy en día todavía se sigue, el poder, digamos, está muy centralizado y se sigue gobernando para mucha gente, pese a la organización política igual que pueda haber, ¿no? A través de parlamentos, autonomías, etcétera, pero igual sigue estando muy centralizado el poder. Es muy difícil pensar en todos, ¿no? Es como casi un imposible en ese aspecto. Y después, por otro lado, hablamos de la seguridad que brinda un poco esta cuestión del poder soberano. Bueno, ahí hay un texto muy interesante de Freud, que es Psicología de las Masas y Análisis del Yo, que creo que es importante retomar, porque ahí Freud nos explica un poco cómo funciona la cuestión del poder y a la vez de la masa, y de que retoma Le Bon un poco, que Le Bon decía en su momento que la masa, el individuo cuando está en la masa se diluye e incluso se vuelve un poco acéfalo, pierde la razón, no puede pensar, es como que funciona por fanatismo, funciona por una cuestión así más de imitación. Freud va a decir que no tanto, es decir, que en algún punto esto es necesario para la sociedad, para que haya comunidad, no lo ve como algo acéfalo, pero sí va a decir que las masas funcionan, los pueblos se podría decir también, o las comunidades, a partir de identificaciones. Identificaciones a un líder y a la vez identificaciones a los hermanos, ¿no? A los que serían los pares, los prójimos, en términos cristianos. Pero ¿qué pasa? Todo se va a desprender de las identificaciones a ese líder que va a ocupar el lugar del ideal del yo. Es decir, el líder va a ser un sustituto del padre, porque Freud también va a hacer una lectura de la masa como una estructura familiar. De hecho, la familia es la célula base del lazo social, no es de extrañar que funcione un poco así. Entonces va a decir, bueno, el líder, en este caso, bueno, el político de turno, ya sea y haga el gobierno que haga, pero un poco encarna esa figura que brinda una protección, que brinda una sensación de saber a dónde vamos. Recuerden a Moisés, primer político, ¿no?, de la historia, quizá, que le promete al pueblo de Israel, para liberarlos de Egipto, que los va a llevar a la tierra prometida. Y la gente estaba tan necesitada de creer en algo, evidentemente, y de liberarse de la opresión, ¿no?, del pueblo de Israel, que dijo, vale, sí, vámonos con que al menos hay algo, ilumina un camino que al menos no sabemos que había. Y lo siguieron 40 años, como saben, seguro, dando vueltas por el desierto. Bueno, eso es un poco ese sustituto del padre, ese líder
ese político, ese ideal, en el cual la gente quiere creer también, ¿no? O sea, queremos creer que el político sabe algo que nosotros no sabemos. Queremos creer que tiene algo que nosotros no tenemos. Y ahí, bueno, así sucede también que la gente puede identificarse en función de esas identificaciones con el líder y hacer una comunidad. Que también, Freud va a añadir algo importante, esa unión de la masa no solo va a depender del lazo libidinal y de esa identificación con el líder, sino de la oposición con un enemigo, que es algo que siempre sucede, ¿no? Es decir, y bueno, ahora que hablé del pueblo de Israel, pero podemos hablar de cualquier pueblo, ¿eh? No necesariamente de este, pero bueno, siempre hay un otro, que es el otro, el enemigo, el malo de la película, claro, y que hace que el pueblo se una más en contraposición a eso, porque hay algo por lo que luchar y porque los une más ese diferente, ¿no? Sí. Y aquí yo creo que es fundamental, ya que has hablado de eso, hay una filósofa que me encanta, que se llama Hannah Arendt, que tiene un libro muy importante, que la volvió famosa, básicamente, que fue Los orígenes del totalitarismo, que lo tratamos en clase con una exalumna. En Los orígenes del totalitarismo, un poquitico contextualizar a Arendt para que se entienda un poco lo que planteó. Hannah Arendt le tocó escapar de la Alemania nazi, le dieron la espalda de sus personas más cercanas, escapó a París, luego casi la cogen en París y escapó para Estados Unidos, donde vivió durante toda su vida y escribió Los orígenes del totalitarismo. No se consideraba a sí misma filósofa porque dijo como los filósofos permitieron algo como lo que sucedió en la Alemania nazi. Yo me considero es politóloga y criticaba de hecho fuertemente la filosofía por el mero teorizar y el no hacer parte, digamos, no estar como en el mundo. Y en Los orígenes del totalitarismo, ella divide este texto en tres partes. En uno analiza el antisemitismo, que es un tema interesante, pero no lo vamos a tocar aquí. En otro analiza el imperialismo y en otro una forma que para ella es algo distinto, que ella de alguna manera interpreta esta palabra que la había hecho bastante famosa Mussolini de una forma positiva, que es el totalitarismo. Entonces, que no es el imperialismo, pero de alguna manera nace de las mismas formas, pero tiene un lugar distinto, que sobre todo va a ser la relación con las masas. ¿Qué pasa en el imperialismo? El imperialismo, ya hablamos un poco qué es, pero nace desde el capitalismo, es decir, nace como una forma en donde la burguesía tenía que encontrar nuevas formas de expandirse económicamente y el poder económico se pone por encima del poder estatal, que eso era un poco demente, ¿no? O sea, uno pensaba en el rey era el más poderoso que el burgués, pero hubo un momento en donde la burguesía pues se volvió más importante que los gobernantes, porque el poder económico empezó a administrar el gobierno y el Estado pues como si fuese una empresa, básicamente, y ahí empiezan a hacer la expansión imperialista. La expansión imperialista nace con justificaciones económicas, con justificaciones religiosas, con justificaciones culturales. Vamos a culturizar a esta gente que corta cabezas y las deja rodar por una pirámide, porque es que ellos son unos brutos. Y ese tipo de cosas, ese tipo de justificaciones, pues que finalmente hemos visto que a lo largo de la historia, sobre todo pues, a lo largo del siglo XVIII-XIX, con todos estos imperialismos ingleses, portugueses, españoles, pues se fueron dando, tanto en las Américas como en África. Ahora bien, ¿qué pasa y qué es distinto con el totalitarismo? En el imperialismo hay un interés que reposa en las personas que están en el poder. Las demás personas lo siguen, punto, pelota. Es decir, si no me haces caso, si no haces lo que te estoy diciendo, pues te mato, punto, pelota. Es mucho más cercano, bueno, el imperialismo es esta expansión pero en muchas ocasiones se fundamenta en regímenes más que totalitarios, autoritarios, es decir, en tiranías, un sujeto que a la fuerza, de alguna forma, hace que los demás hagan lo que plantea por muchos motivos. Hobbes dirá, por seguridad, por el miedo al otro, por el miedo a que me hagan daño, pues porque somos un lobo para el hombre, un lobo para el otro y nos puede matar el de la esquina, pues mejor que me proteja a otro, le doy el poder a esta persona. Pero ¿qué pasa con el totalitarismo? El totalitarismo, que es un fenómeno muy diferente, tiene otra cuestión y es que las personas a las cuales se está gobernando no se está gobernando desde la autoridad, sino desde la confianza. Como muy bien lo dijo Freud, encarnada por Flor, Freud, de un lapsus psicoanalítico. Mira en el lugar tan bello que te tengo, amiga. Como dijo Flor, hablando de Freud, pues ese líder carismático que es bastante característico también de los regímenes autoritarios, aquí no solamente va a encarnar una persona que me gobierna para protegerme, sino que va a encarnar en quién me identifico, quién me representa, quién me protege y quién me va a sentir a ser parte.
Aquí la cuestión fundamental es que las masas creen, las masas confían, las masas creen que lo que está diciendo ese de arriba es verdad y no solamente porque lo dice él, sino porque lo creo yo y porque me corresponde a mí. Porque los alemanes somos mejores, porque el extranjero me va a quitar el trabajo, porque, bueno, y todas las justificaciones que porque tenemos el pueblo prometido y todos los motivos que podemos llegar a sostener de regímenes totalitarios. Ahora bien, si se me va algo, hay muchas cuestiones que me parece interesante destacar del totalitarismo para identificar aquí en los que tenemos que empezar a hablar de los actores de la cuestión del día de hoy, qué pasa. ¿Qué encarnaría Estados Unidos? ¿Qué encarnaría Venezuela? Si encarnan uno específico, si encarnan varios. Porque en el totalitarismo, bueno, se elimina la distinción entre lo público y lo privado, se concentra el poder en un solo líder, hay un movimiento de masas, hay un terror como mecanismo de control, hay un otro, como decía Flor, que se establece para poder regular ese gran otro que me identifica a mí con los otros. Las masas son apolíticas y sobre todo están atomizadas. Es decir, la gente está tan sola, tan en su mundo, que encontrar a un otro que es más o menos semejante te hace parte de un gremio y finalmente le sigues. Sí, y la cuestión del totalitarismo, o sea, el totalizar, totalizante. Es el movimiento del todo también. Es el movimiento del todo y donde evidentemente lo que queda por fuera es la diferencia, es decir, cualquier tipo de diferencia que escape a ese todo, a esa unidad homogénea, ¿no? Evidentemente es segregada, es perseguida y condenada, si se quiere, ¿no? Es como una... me hace acordar mucho a las distopías, que realmente he visto tantos memes esta semana, eso sí que me ha hecho al menos, ¿viste? Gracias a Dios existen los memes, por suerte, gracias a la gente existen los memes, pero bueno, había unos que decía, usted está aquí, y decía 1984, Fahrenheit, no sé qué, y en el medio, ¿no? Pero a mí me hacía acordar un poco una novela, una distopía que es la de Eugenie Saméatin, Nosotros, que es anterior a las de Orwell y Huxley, de hecho ellos se inspiran un poco en esta novela, es muy corta y es muy buena, Nosotros. Y funciona con un estado de 1800 y poco, y funciona con un estado totalitario, digamos, a nivel mundial, que es el estado único que regula el mundo entero, todo el mundo entero. Y claro, esto se adelanta un montón a lo que de a poco vemos que va pasando, ¿no? Evidentemente Estados Unidos encarna al padre, para responder a la pregunta. Spoiler, este padre ideal, ¿no? Porque creo que, y ahí está la cuestión, Estados Unidos ya de alguna forma se convirtió en este líder, en este sustituto del padre Capitán desde América. hace tiempo, el Capitán América, que va liberando por ahí sus países y tal, pero sí que lo interesante creo es que antes de conquistarlos físicamente, si se quiere, ¿no? O materialmente, lo hace ideológicamente. Entonces, cuando él llega, y esto ya me meto en terrenos escabrosos y realmente lo abro para el debate porque yo conozco Venezuela, conozco mucha gente de allí, he viajado allí, y bueno, yo escuché de mucha gente, por supuesto sé que no son todos, pero esta cuestión de esa fantasía, en el 2019 fui a Venezuela y escuchaba ya la cuestión de que vengan los yanquis a liberarnos de esto, ¿no? Bueno, hay como esa esperanza, esa ilusión de un otro idealizado que venga a salvarnos de nosotros mismos o de algo, ¿no? Bueno, como digo, no son todos los venezolanos, son seguramente algunos, pero esa frase la escuché muchas veces y a mí me daba esta sensación un poco de una ilusión de que un otro venga a salvarnos. Y claro, ahí viene esta gente y se vende un poco como, bueno, desde hace años, y esto lo viene haciendo sistemáticamente, y esto es lo nuevo del discurso capitalista, ¿no? Que es donde yo quiero llegar. El discurso capitalista es el discurso del amo, pero mejorado, evolucionado, optimizado, más eficaz, en el sentido de que se vende o oprime así en nombre de la libertad, digamos, es decir, funciona de una manera como un discurso totalitario en el sentido que se cierra constantemente sobre sí mismo, pero en nombre de la libertad y de que estamos haciendo el bien, ¿no? Siempre se han vendido como desde el bien. Hitler seguramente no decía que hacía el mal, pero realmente en esta época lo podemos ver como una cuestión de no, te estamos liberando, ¿no? O bueno, hay una cuestión aquí en nombre de la libertad, una opresión en nombre de la libertad. Aquí en este punto me gustaría hacer un recuento histórico, un poco que, si me corrigen, pero un recuento histórico de lo sucedido de ambas partes. Es decir, de las intervenciones que Estados Unidos ha tenido en la TAM, que no han sido pocas, y de la situación que se ha vivido desde 1998 por parte de Venezuela a partir del gobierno de Chávez, que a mí me parece importante para ponernos en cuestión, para intentar entender y para darnos cuenta que esto es bastante poliédrico, o sea, no hay una sola manera de poder responder
a la respuesta de tanto los venezolanos como los que no son venezolanos y demás. ¿Qué pasa? Empecemos con lo que pasó en Venezuela, porque Estados Unidos, pues fácil criticarlo, pero también, ¿qué le ha pasado en Venezuela? Venezuela empezó con Chávez el 6 de diciembre del 98. Tuvo 56% de los votos frente a lo que había hasta el momento dado, que se llama Acción Democrática o otros partidos que eran bastante distintos a lo que proponía Chávez. Tal cual se monta en el poder, pide una reforma constitucional, una asamblea constituyente y cambia un poco la constitución para formar algo que él llamaba la Revolución Bolivariana. Fue reelecto en el 2000, en el 2002 hasta el 2006, y en el 2002 le intentan hacer un golpe de estado, lo sacaron por 2 días, luego volvieron, pues, y se rieron todos, jaja. Luego, del 2007 al 2009, se aprueba Chávez volviendo a modificar la constitución, aprueba las reelecciones indefinidas. Las reelecciones en Venezuela son por 5 años, ¿me corrigen? Son 5 años. En otros países, por ejemplo, Colombia son 4, y bueno. Pero aprueba las reelecciones indefinidas, así que Chávez dijo, pues aquí me quedo, pues aquí me quedé. Pero la cosa es que murió, entonces no pudo quedarse más. Se murió en el 2013 y tenía un amiguito, el amiguito de la familia, que no tenía mucha formación política, de hecho trabajaba conduciendo buses, y esto no implica que sea bueno o mal político, pero bueno, que no tenía la formación, pero que encarnaba un poco como al pueblo, ¿no? Una persona que maneja buses en la TAM no es lo mismo una persona que maneja buses en Europa. Una persona que maneja buses en la TAM para donde le saquen la mano, si aquí puede parar un bus si quieren, no tiene las mismas formas. Y en el 2013 pusieron a Maduro así, a dedo, en el momento en que Chávez murió, y luego hubo, acto seguido, unas elecciones pues extraordinarias, pues porque murió Chávez, en donde fue bastante reñido, pero ganó Maduro. En ese momento, desde el 2013-2014, ya la inflación estaba por los cielos, cada vez estaban escaseando más alimentos. Del 2013 al 2018 se acrecenta esta situación, sobre todo Venezuela empieza a depender mucho más del petróleo y no se entiende muy bien qué se está haciendo con la plata que se está ganando, y pues eso empieza a molestar a las personas. Y muchos venezolanos he escuchado que dicen, Chávez es distinto a Maduro, y no estuve allí para presenciarlo, pero bueno, que con Maduro se encrudeció un poco más la situación. 2015-2017 la oposición empieza a lograr mucha fuerza, o sea, la oposición al gobierno de izquierda, del gobierno de Maduro, porque es que también Maduro no encarna la izquierda, Maduro encarna la dictadura, pero bueno, en fin. Y se formó algo que se llamaba la Asamblea Nacional Constituyente, pero como tenía tanta gente de izquierda, esa Asamblea Nacional Constituyente, el gobierno de Maduro dijo, formamos otra Asamblea Nacional Constituyente que sí sería la legítima. Esto pues molestó muchísimo, se encendieron más alarmas internacionales y apareció un personaje para reírnos un poco que se llama Juan Guaidó, que no sé si lo han escuchado de lo que pasó, que Guaidó era el presidente de esa Asamblea Nacional Constituyente y dijo, me declaro presidente interino. Y 60 países dijeron, Guaidó, presidente, y Maduro es que jajajiji, montate pues aquí, sé presidente tú, y pues nada, Guaidó le tocó exiliarse y bueno, todo lo que le tocó, porque finalmente el respaldo internacional no sirvió para nada, porque adentro pues estaba dándose una dictadura. ¿Por qué dictadura? Porque tanto en el 2018 como en el 2024 hubo elecciones, pero bueno, fueron bastante ilegítimas, no hubo control externo. Sobre las del 2018 ya la gente estaba molesta y las del 2024 ya fueron fueran ya como evidentes. Ya con eso, y sobre todo, bueno, también Estados Unidos empezó a poner tropitas, empezó a poner barquitos ahí al frente de la casa, también de mi casa, ¿no? Porque en Colombia también mató a varios pescadores, igual que como pasó en Venezuela. Ya habían como 50 muertos con esta ocupación viene de antes del 3 de enero. Y fue poniendo ahí como espacios militares y pues lo que pasó en el 3 de enero, ¿no? Que pues va fácilmente a la casa. Evidentemente tuvo que haber una entrega a Maduro. Sabemos que aquí María Corina Machado era, bueno, un poquitico para contarles quién era ella, ¿no? María Corina Machado, una representante fuertemente de la oposición, la que le dieron el Premio Nobel de la Paz y acabó de decir que por qué no lo compartía con Trump y la ONU le dijeron que no, los del Nobel, en fin. Salió, la ayudaron a salir hasta Estados Unidos, eso fue todo una parafernalia y que la ayudaron a salir. Y después de eso, ella pensó que la iban a dejar, esto ya estamos en la actualidad, que le iban a dejar a ella pues como presidente, y Estados Unidos dijo, jajajiji, me importa muy poco, y vamos a dejar a Delcy Rodríguez,
que era la vicepresidenta en ese momento, la vamos a dejar como presidenta por lo pronto, que se entiende porque más o menos eso es lo que sucede cuando pasan estas cosas. Pero lo que pasa en este momento es que Delcy ha puesto un estado de conmoción en Venezuela, la gente no puede hablar de nada. Tengo un estudiante, yo doy clases particulares online de filosofía, por si quieren, pero tengo un estudiante que es de Venezuela y vive en Venezuela, y me dijo, de hecho el día anterior me dijo, quizá no me conecte mañana porque ha habido un apagón casi nacional. Y yo, ¿qué pasó? Y luego que porque hubo unos bombardeos en Caracas adicionales, o sea, hace nada. Y luego sí tuvimos la clase que fue ayer y me dijo, aquí todo el mundo está asustadísimo porque están interceptando chats, porque te están tomando en la calle y haciendo que muestres el móvil, y cualquier persona que diga que está feliz porque Maduro no está, la están metiendo de presa por estar en contra del Estado. Eso por lo pronto, luego sigo con Se ha pasado de una dictadura a otra dictadura, ¿no? Ese es el panorama un poco. Un amigo venezolano compartió una historia. Una historia en la que ponía tipo, ¿y ahora quién nos liberará de nuestros libertadores? ¿No? Es un poco, esa es la paradoja, yo creo que en la que estamos. Yo conocí, como les digo, Venezuela porque tuve una pareja de allí muchos años y fui en el 2019 y la situación, ahora que decías lo del apagón, los apagones eran normales. Digamos que en ese momento la situación era bastante compleja, es decir, se notaba que era algo que no daba para más, ¿no? En los centros comerciales no había agua casi en ningún sitio. Bueno, en las calles habían tanques de guerra. O sea, era una cosa que realmente impactante, y siendo latina, no lo digo siendo noruega, que quizás te impacta poco más, ¿no? O sea, vengo de Argentina, sé que hay cosas que no me sorprenden, exacto, pero ya era una situación muy tensa y se escuchaba un poco esta cuestión, ¿no? Ahora, sí que yo creo que la paradoja aquí es que Venezuela en este momento está en el centro, justamente, y nos refleja que todo discurso se puede totalizar, ¿no? Suena quizás, no sé si bien o mal decirlo, pero realmente cualquier discurso es susceptible de volverse totalitario por la estructura misma que lo constituye. Un discurso, decía Lacan, no es solamente un conjunto de palabras, no es solamente una ideología, es mucho más que eso, es una estructura del lazo social. Es algo que viene a ordenar el goce, decía Lacan, ¿no? Y le va a dar una forma. El goce que nos referimos, bueno, los impulsos sociales, la cuestión, hacer al hombre civilizado, ¿no? Si se quiere, entre comillas, devenir seres culturales, ¿no? Como dejar de ser la bestia y volvernos seres culturales, implica, o ese proceso solo se puede dar a través de un discurso en el cual Lacan, para alejarse un poco del bla, bla, bla del discurso, va a localizar, digamos, la relación entre el sujeto, el saber, el poder y el goce. Teniendo el discurso, todo discurso, cualquier discurso, 4 lugares. El agente, que es el que comanda, lo que se llama el amo. El otro, que es a quien se dirige. La producción, que es lo que se produce, sea lo que sea. Y la verdad, que es normalmente lo que queda oculto del discurso, ¿no? Entonces, bueno, va a ser todo un análisis de 4 discursos diferentes, que tienen una estructura particular, que es el discurso universitario, donde el saber está ubicado en un lugar, donde hay un profesor que se dirige a un otro, que es el alumno, que recibe ese saber de una manera pasiva, ¿no? Se podría decir, en la universidad. No en la academia socrática, sino en las universidades, donde en realidad lo que regula, bueno, hay una cuestión del poder sobre el saber, como decía Foucault, es un discurso particular. Luego está el discurso de la histeria, que lo encarna por excelencia Sócrates. Ahí sí que es una paradoja, esto es como complejo en la teoría, pero es interesante. Es un discurso que constantemente cuestiona al amo y a la vez de ese cuestionamiento al amo produce nuevo saber. Es un discurso normalmente, bueno, que esto que como Sócrates siempre estaba chinchando, ¿no? Como el tábano de Atenas, como, sí, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué? Sin dar nunca nada por hecho, y eso hace que siempre se produzcan más nuevas verdades, nuevo saber. Y luego estaba el discurso del amo, justamente, donde la verdad, digamos que no importa, sino que hay algo que oprime, hay algo, el amo evidentemente, que va a venir a obligar, que es el discurso del amo antiguo, no el de ahora explico la diferencia, sea del lado que sea, de Trump o de Maduro me refiero, pero digamos que hay una diferencia del discurso del amo antiguo y el discurso del amo actual, y es que el amo antiguo se dirigía hacia un otro, oprimiendo y prohibiendo, reprimiendo, se podría decir, ¿no? Esto lo trabaja también muy bien Foucault y Paul Preciado después. El discurso antiguo operaba por represión, no puedes hacer eso. El discurso de hoy opera justamente de forma completamente opuesta, es haz todo lo que puedas, tú puedes todo, ¿no? You can do it, impossible is nothing. Si la ha cambiado, es como una pequeña variación,
pero que implica cambios muy potentes de alguna forma. Por eso hoy tenemos síntomas diferentes a los de la época represiva, era victoriana o la era del poder soberano, ¿no? En términos Foucaultianos. Pero los síntomas más bien eran síntomas de mucha opresión, de represión, síntomas corporales, de estar harto de que todo estaba reprimido, no se podía hacer nada. Hoy en día el síntoma es el agotamiento, el cansancio, ¿no? Por producto de esta sociedad del rendimiento. Es decir, vemos cómo la sociedad va sintomatizando de formas diferentes porque el poder opera de una manera diferente. Y bueno, obviamente esto del agotamiento y el cansancio creo que lo genera también mucho este discurso del amo que asociamos más con el discurso capitalista. Pero creo que cualquier discurso es capaz de totalizarse en el sentido de que se cierra sobre sí mismo y no acoge nada del orden de la diferencia o del cuestionamiento de sus propios fundamentos. Sí, sí, exacto, como el capitalismo, el gran logro del capitalismo, y esta frase es bastante cliché y la han anunciado Max Fisher y un montón de gente más, pues que el triunfo del capitalismo es hacernos pensar que es más fácil el apocalipsis que el fin del apocalipsis, el fin del capitalismo. Y ya que he nombrado, ya que he traído también tanto a Foucault como a Han, ¿qué pasa con Foucault que lo hace interesante? Que tampoco quiero como darle tanto a eso, pero por supuesto si analizamos discursos, para Foucault pasamos de decir del poder soberano a un poder que ya es normativo, es un poder que de alguna manera regula a los demás. Me explico. Antes el poder soberano, como decía Flor, está el amo, te dice tú tienes que hacer, tanto así que lo punitivo era público, o sea, estaba, no, éramos aquí en la lista, ¿quién van a ahorcar hoy? No, al vecino, que lo ahorquen, y entonces todo era como, vamos, todo era público, todo era visible. Y siempre había un gran otro que te oprimía. Esto también viene de la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel, bueno, en fin. Mientras que pasamos a un poder en donde nosotros empezamos a hacernos una vigilancia, esto también lo hablan vigilar y castigar, hacemos una vigilancia del otro en la cual lo normativo, que viene de la palabra norma, que viene de aquello que se mediatiza y se pone para todos por igual, pues empieza a primar y entre todos nos empezamos a regular. Ya no necesito un gran soberano, sino que ya me empiezo a regular con el otro, con la idea de lo normal, de la norma. La norma viene a estar por encima de la ley para Foucault. Y bueno, Han también habla de esto, Byung-Chul Han, un filósofo, un ensayista, diría yo, bien interesante contemporáneo, pero que lee más bien a Foucault y a Heidegger. Pero a mí me parece importante porque quiero que también quede un poco como el otro lugar, como si hubiesen lugares también. A mí me parece interesante que nos pensemos lejos de los términos dicotómicos y polarizados de esto está bien, esto está mal, sino entender las complejidades y como el prisma con el que podemos llegar a ver una problemática. Pero también quiero enunciar que Estados Unidos no ha sido una perita en dulce. Sorpresa para todos, sorpresa para alguien. Pues solamente quiero hablar de las intervenciones en la TAM, solo la TAM, porque si nos vamos a todo el mundo, chicos, pues nos quedamos un poco tiempo largo aquí charlando y no aguanta. En Estados Unidos, empecemos. Todo empezó con algo que se llamaba la doctrina Monroe, que se dio en 1823. América para los americanos, y promovía 4 cosas fundamentales: proteger la estabilidad, defender la democracia, frenar el comunismo, maldito comunismo. Bueno, pero ojo, el comunismo tampoco eran unos santos, también habían hecho sus sí, dictaduras. Sí, no, pero claro, como encontramos enemigos comunes, pero tranquila, mi amor, tranquila. No, pero es que me gustaría cerrar con ese punto. Sí, no, es que los discursos totalizantes se vuelven antagónicos. Aparte, los que se dicen comunistas jamás han leído El Capital de Marx, solamente encarnan un discurso oligárquico para el beneficio de sus propios bolsillos. La izquierda no le encarna, o sea, uno puede ser de izquierda y estar en contra del régimen de Maduro. Lo sostengo, lo soy. Bien, sigo. Proteger la estabilidad, defender la democracia, frenar el comunismo y garantizar la seguridad nacional. Eso, sobre todo defender la democracia. Qué interesante que la doctrina Monroe empezó por ahí, porque empezaron a hacer varias cosas. Sobre todo en la TAM hicieron algo que se llamó el Plan Cóndor, que fue de los 70s, 80s, entre los 70s y los 80s, en donde participaron países como Chile, ya les cuento de qué iba, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil, en donde Estados Unidos patrocinó unas cuantas revoluciones y sobre todo patrocinó que unos cuantitos dictadores, por ejemplo nuestro queridísimo Pinochet, quedara ahí pues como en el poder. Empecemos. Cuba, 1800, bueno, Cuba, es que Cuba ya es como evidente, ¿no? Pero en Cuba todo se fue al carajo, pero es que hay muchas fechas, pero 1962 empezó el bloqueo económico. Y desde ahí hasta ahora, o sea, llevan un tiempo con bloqueo económico largo. Panamá, esta me toca en lo profundo de mi corazón porque soy colombiana. Panamá era un departamento, es decir, una comunidad autónoma de Colombia hasta 1903. También Colombia lo estaba administrando del orto, porque a la mitad hay algo que se llama el tapón del Darién, y como no podíamos acceder, era como, pues que se mueran los panameños.
Y Estados Unidos dijo, ve, como que Panamá está en la mitad de un mar y otro, entonces pues patrocinemos la guerra, pero construimos nosotros el canal de Panamá y durante unos buenos 50 años es nuestro, ustedes no lo terminan de pagar, pero patrocinó la independencia, nos patrocinó que Panamá se independizara, aunque bueno, no lo merecíamos un poquito por no saber gobernar. Y posteriormente, en 1989 nada más, impulsó una invasión militar contra un presidente que estaba en ese momento. República Dominicana, 1965, tumbó a un presidente que se llamaba Juan Bosch porque lo consideraba comunista, pero realmente era porque tenía unos intereses particulares económicos. Guatemala, 1954, apoyó el golpe de Estado contra Jacobo Arbenzi, que era el presidente democráticamente electo, pero realmente era que ellos tenían una empresita ahí que se llamaba United Fruit Company y necesitaban seguir ahí y este presidente estaba un poco en contra de sus intereses, así que patrocinaron un golpe de Estado. Chile, 1973, golpe de Estado contra Salvador Allende y pues nos pusieron a un personaje bastante conocido en los regímenes latinoamericanos como fue Pinochet. Brasil, 1964, un golpe militar a João Goulart, no sé cómo se dirá en portugués, y tras de eso hubo una dictadura militar de 21 años que legitimó a Estados Unidos, es decir, no solamente patrocinó el golpe de Estado, sino que hoy un régimen militar y Estados Unidos dijo, pues ¿por qué no? Que lo mismo pasó en Argentina, que en 1966, más que patrocinar económicamente la caída de Perón, lo que hizo fue legitimar la dictadura militar que se dio durante muchísimos años. En Nicaragua, en los 80s, hubo un apoyo económico también para tumbar el gobierno sandinista. Es que me estoy cansando ya, pero bueno, si seguimos también en Honduras y infinito. Entonces, hemos visto que Estados Unidos no se mete en tu casa y en Colombia no se ha metido, gracias a Dios. Pero, vamos a ver, pero porque no tenemos tantas cosas que les interesen, no tenemos tanto petróleo, el café todavía no es tan comercial. Cuando sea la situación por recursos naturales, vamos a ver cuando se meten con nuestra agua, pero por lo pronto a Estados Unidos no le interesa tanto el agua. Pero, pues Venezuela, esto pues es explícito para todos, aunque no se le llegó a llamar la Venezuela Saudita, porque hay mucho petróleo, un petróleo que es un poco distinto porque es un poco más espeso, entonces necesita más maquinaria para procesarse. Durante mucho tiempo Venezuela y Estados Unidos andaban, como se dice en Colombia, de pipí cogido, pues como de la mano todo el tiempo, pero luego de Chávez no tanto y la cosa se empezó a complicar. Ya el presidente Donald Trump ha dicho explícitamente que va a empezar a gobernar en Venezuela y además que va a retomar recursos que ya le pertenecían petroleros. Sabemos que Estados Unidos no interviene y de forma altruista y que tampoco es que haya intervenido en Venezuela porque quiere la fórmula para hacer arepas. Entonces, aquí hay dos cuestiones que me parece importante, y Flor, pues, para ir cerrando si podemos. Y es que hegemónicamente ha habido una dictadura de izquierda en Venezuela que a unos ha tenido satisfechos durante un tiempo, a otros no es tanto, pero el éxodo venezolano hacia diferentes partes del mundo que se ha dado en los últimos 20 años, pero sobre todo se ha encrudecido los últimos 10, no es fortuito. En Venezuela y en otras partes, es decir, bueno, en Rusia, Putin, ¿cuántos años lleva? ¿No? Es decir, también, no sé, yo no soy quién, no soy rusa para hablar de dictadura, pero digamos que también de ahí se vienen desprendiendo. O sea, yo creo que aquí lo importante es pensar que un discurso de esto se puede totalizar y que representa. Nunca un discurso es la verdad, nunca lo va a ser. En todo caso intentan, ¿no? Ser un intento de esa verdad. Pero sí que está marcado, ¿no? Que el liberalismo encarna ese espíritu como ideal de la libertad y, si se quiere, el comunismo, Rusia, no llego a la izquierda, no me meto, pero bueno, un poco tiene quizás más relación con eso. Este ideal de la igualdad, este ideal de la igualdad. Ambos llegan al mismo resultado en algún punto tratando de, bueno, renegar de lo opuesto y llegando a sostener ese ideal como algo alcanzable y bueno, al final creo que terminan los dos llegando a puntos de... Es que ahí viene otro problema, pero creo que sería... Dictadura del discurso. Creo que tendríamos que hacer capitalismo versus comunismo algún día, amiga, pero una ideología no se encarna en la mayoría de los casos, y lo hemos visto históricamente, con las personas que han estado en el poder. O sea, hemos visto los regímenes supuestamente comunistas defender cuestiones que no están dentro de las bases mismas de la idea del comunismo, al menos empezando con el manifiesto comunista. No,
lo que estaba haciendo Maduro era oligarquía entendida como el gobierno de unas cuantas personas por fines económicos para guardarse cosas en sus bolsillos. Maduro no era de izquierda, Maduro no era comunista, Maduro era capitalista con un discurso comunista. Y punto, pelota. Como todos los de izquierda, como todos los gobernantes de izquierda, porque yo me considero de izquierda. Yo diría que como todo el mundo, porque el discurso capitalista hoy está dentro nuestro, o sea, no es un discurso que represente Donald Trump. Donald Trump es el mejor representante del discurso capitalista, hasta es naranja. De haber, no sé, habrá comido chichitos y doritos, no sé, pero es que hasta en eso. Pero el discurso capitalista no hay que buscar aniquilarlo fuera, hay que buscar aniquilarlo dentro de nosotros porque estamos alienados de alguna forma a él, ¿no? Y opera desde dentro. Esa es la particularidad también que tiene y que bueno, peligrosa y por eso es tan eficaz también y tan perfecto en el sentido que siempre se engrandece y se apropia de todo, ¿no? Es decir, cualquier lucha, cualquier movimiento que lo critique, se lo apropia y vende el panfleto, vende la bandera. Yo creo que aquí es interesante y exacto, cerrar con como que se puede ser un poco anti-Maduro y al mismo tiempo anti-invasión yanqui. Creo que no son antagónicos estas dos posturas y que sobre todo hay que legitimar las vivencias personales que puede tener una persona que ha estado sometido a algunas situaciones. O sea, sobre explicarle a una persona venezolana cómo se debe sentir me parece cruel. Y es bastante molesto y creo que eso precisamente ha generado pues esta polarización en la cual la intervención estadounidense es mala, sí, pero lo escuché hace 2 días de un estudiante y solamente por citar un caso me dijo, mira, ya en ese momento, o sea, ahora estamos desesperados también porque estamos en una incertidumbre espantosa, pero aquí estamos como, si nos estaba gobernando, no importa que nos cambien de administrador, no que nos pongan a vender Coca-Cola si es que quieren, pero sáquenos a Maduro aquí como sea, era algo que se sentía, o sea, no hemos vivido un régimen durante tantos años como para poder experimentar, digamos, la satisfacción que pueden llegar a tener que un sujeto que encarnaba tanta represión no esté. Aun cuando no se sepa qué va a pasar, esta es la paradoja de esperanza. Él generaba esta sensación de represión y los otros vienen a vender la libertad y ahí está la oposición. Pero bueno, Trump es una mierda. Para cerrar, yo diría, creo que la enseñanza, la moraleja es, no hay salvadores, El Salvador quiere quedarse con tu petróleo y el mundo es siempre ha sido voluntad de poder. Pero bueno, yo con eso el mundo fue y será una porquería, yo lo sé. No, y pues bueno, vamos para el debate, chicos. Pero bueno, gracias debate por escucharnos. Hemos hablado demasiado. Pues bueno, ¿qué pasa ahorita? ¿Qué pasa ahorita? Pues sobre todo para los nuevos hacemos un debate que intentamos que sea pues muy respetuoso, sobre todo entendiendo que el otro es otro y que me puede ayudar a interpelarme para aprender o puede hacer de espejo para reflejarme y respetando un poco la palabra. Entonces, así muy espoleramente, alzando la mano. ¿Quién quiere empezar? ¿Romper el hielo? Rompo el hielo. Bien. Rómpelo. Bueno, ¿qué tal? Bueno, gracias por el espacio. Creo que es muy necesario encontrarse en este momento. No quiero herir susceptibilidades, así que voy a intentar hablar como un poco desde esto de discutir ideas, no tanto como una cuestión personal. Y pudiendo discutir esto como del discurso capitalista versus el discurso de izquierda, me parece como muy interesante esta idea, pensando, yo vengo de Argentina, ¿no? Y esto de lo que está pasando allá con Milei, que también creo que en algún sentido le expresa muy bien que la discusión es como cultural, ¿no? Con esto de pensar y ganarse el alma, que retoma mucho la idea de Margaret Thatcher cuando gana en Inglaterra las elecciones y después gana como la guerra de Malvinas y el conflicto minero, que sobre todo busca que el discurso capitalista sea algo que se nos interiorice y que ya no estamos discutiendo, que las personas que adquieren una ideología no solamente la estén pensando ideológicamente, si ya en su práctica, ¿no? Ya está interiorizado mucho el capitalismo. Y me parece que eso es lo que, bueno, de la frase de Fischer, ¿no? También, que es como pensar cómo hoy en día esas ideas no son muy propias, ¿no? A la práctica política y también a lo que es la conducción del mundo, porque yo creo que mucho de lo que pasa en Venezuela y todas estas discusiones, el problema que tienen es que no nos ponemos como sujetos de acción, ¿no? en la discusión.
Y sobre el comunismo, yo soy me considero una persona de izquierda, marxista, y aunque eso parezca muy antiguo, que dicen que está como ya pasado de moda. Hay un autor que me gusta mucho, que es un autor inglés, que es Thompson, ¿sí? que él habla sobre la historia de la clase obrera, que la diferencia con el comunismo actual, por ejemplo, es que en realidad sí eran encarnados por los propios constructores de ese comunismo. Yo ahí discuto con el discurso, o sea, de la igualdad entre el discurso capitalista o comunista, porque en realidad en el surgimiento del socialismo, del comunismo, sí esas ideas están encarnadas por los propios trabajadores. Las propias ligas de anarquistas y comunistas, la propia guerra civil española, u otros procesos sociales de transformación, sí fueron encarnados por aquellos en los cuales se prometía el cambio social. Y me parece que hay algo de eso, de cómo, y como diría Rosa Luxemburgo, si podemos empezar a pensar si los propios sufrientes de este sistema podemos ser los que podemos construir esas nuevas utopías, que no van a ser los Maduro o esas burocracias las que nos lleven a transformaciones, sino, digamos, los pueblos, ¿no? Podamos encarnar de nuevo esas ideas que, cierro porque si no lo hago muy largo, que a mí me entristece mucho cuando pasa lo de Venezuela, porque yo le decía a mis amigos, Venezuela para las personas de izquierda es un problema, porque, digo, yo soy de izquierda y no estoy de acuerdo con Maduro, pero yo quiero seguir discutiendo el socialismo y el comunismo. O sea, no quiero que porque Maduro y todos esos regímenes sean un desastre, no seguir pudiendo hablar sobre estas ideas, porque yo creo que eso es algo que hay que seguir discutiendo. Entonces tenemos que poder hacernos cargo de esas ideas sin seguir discutiéndolas, digamos. Con eso termino. Y sobre todo, por mucho que haya una ideología con la cual seas afín, no significa que totalice todo tu pensamiento y que no puedas ser crítico con unas formas que pueden haber tergiversado algo que está lejos de lo que se planteaba inicialmente. Es decir, que ser de izquierda no significa ser totalitario frente a un pensamiento, que no significa no abarcar otras formas de pensarse la realidad, que no significa ser antagónico con el capitalismo, sino que entender que puede haber otras formas un poco más amables de habitar el mundo, que no sean tan depredadoras. Deberían, no sé, pero sobre eso. Vamos, hermano, en pie de lucha. Bueno, para mí ha sido interesante escucharlas, porque lo que quiero compartir también desde la postura de una persona privilegiada que vive en Occidente y que observa desde lejos lo que está ocurriendo, ha sido el ejercicio de permitirme humildemente y sin entrar con mis compatriotas venezolanos, en el ejercicio de ¿qué le pasa a este tipo? ¿Cómo se le ocurre lanzarse y tirar todo el derecho internacional y meterse en una casa que no es de él? Está loco. Pero al mismo tiempo observar la casa y decir, pero el otro está también fatal. O sea, y pensar que era lo mejor. Lo que me sorprendió fue cuando entonces ponía las noticias y veía a mis coterráneos venezolanos, porque yo soy barranquillera, soy colombiana, ver que unos aplaudían que se llevaran a Maduro y otros, sin embargo, estaban en desacuerdo. Y dije, aquí la vaina es súper profunda, tiene múltiples lecturas, esto no es tan sencillo. Está bien el ejercicio de permitirme ver que las dos cosas no son positivas, pero aquí hay más y aquí hay que tener mucho respeto con este tema, ¿no? Porque este tema va más allá. Pero entonces resalta o sale a la luz lo tercero que les quiero compartir y en los cuales estoy estupefacta, fría y congelada, porque dejé de ser la mujer que mira desde el privilegio y de Occidente cuando el tipo dice, ojo con Colombia, porque entonces yo entro y resalta en mí una tigresa que dice, tócame y te mato. Y ya no pude pensar. Y entonces ahí fue cuando me alineé muchísimo más con mis compatriotas venezolanos y dije, cállate, Patricia. Porque pude hacer el discurso cuando estaba desde afuera, pero apenas tocó lo mío, dije, lo mato.
lo mato sin pensar. Entonces, atención, que las lecturas son múltiples, ¿no? Y sobre todo que muchos, bueno, también eso son interpretaciones de afuera, que es diferente la percepción de un venezolano viviendo en Venezuela y un venezolano viviendo en el exterior. Porque un venezolano viviendo en el exterior es como quiten a Maduro, pero no te va a caer nada en la cabeza. Estás por fuera, si tu familia está por fuera, mucho mejor aún. Si no tienes nadie allí, solamente es un recuerdo de la nación en la que naciste, vale. Pero si vives allí, ya es otra cosa. O sea, ya eso afecta a tu cotidianidad. Como les decía al estudiante hace un par de días que para mí, tenía una clase con él y dije, no hagamos clase, no te voy a cobrar obviamente esta clase, hablemos. Y él necesitaba hablar, porque no podía hablar con nadie a su alrededor de esto, porque tiene miedo de hablar. Porque las paredes tienen oídos, porque a una vecina 2 edificios más allá fue a reclamar porque le cortaron el gas, y la del gas, es por contar una historia bastante compleja, la del gas tomó screenshot de esto y lo mandó como inteligencia, como si fuera una interpretación de que estuviera en contra, de, o sea, a favor de, bueno, en fin, y se la llevaron unos militares y no había vuelto hace 3 días por reclamar porque le cortaron el gas de su casa. Entonces, no pueden hablar con el vecino porque si le toman un screenshot de la conversación o si te piden en la calle, entonces la gente no puede hablar por chats porque los tiene que borrar, porque en la calle un militar te puede decir muéstrame el móvil, así sea inconstitucional eso. Entonces, claro, desde acá todos estamos, vale, pero igual, si está a la puerta de tu casa o si vives allí, la cuestión es un poco distinta. Yo. Bueno, yo soy de Ecuador, tengo casi 30 años aquí en España. Me vine cuando, bueno, yo estudiaba arquitectura, estaba en segundo año de arquitectura y en el 97 hubo un cierre bancario, lo que pasó en Argentina. Entonces emigramos, pensaba venir 2-3 años, pero me quedé hasta el día de hoy. Ecuador se estaba mejorando hasta que llegó una persona que se llama Rafael Correa, aliados de todos, y comenzó. Lo primero que hizo fue modificar la constitución a su gusto. Luego puso una tabla de droga, porque aquí el tema principal es la droga. El dinero, la droga, más que el petróleo. Yo tengo varios años que no voy a Ecuador por el peligro que modificaron estos regímenes asociados con el narcotráfico. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Lo primero que llegan es modificar la constitución a su gusto. Luego ponen a los que ellos quieren. Luego comienzan a eliminar las empresas, a los ricos, como se dice, a quitar propiedades y a modificarlo todo. Luego, el país se hace un caos, se hace un caos el país. Claro, se habla de una parte, pero claro, yo puedo hablar de Ecuador porque soy ecuatoriano y sé cómo está Ecuador. Todas las generaciones que se han perdido por el tema de las drogas. No hablo de Colombia, no de Argentina, ni de Venezuela, porque yo no vivo en Venezuela. Vivo en Ecuador. Y yo sé cómo está Ecuador. Y sé quién destruyó a Ecuador en los más o menos 15 años que gobernaron. Porque era un asociado. Droga, robaron todo lo que más pudieron, supuestamente a nombre del pueblo ecuatoriano, cada día más pobre el pueblo ecuatoriano. Y eso creo que pasó lo mismo en Venezuela, en Argentina y en todos los otros países. Entonces, decir quién es el héroe o quién es el malo, depende cómo lo quieran ver. Unos dirán Correa era bueno, otros dirán Correa era malo, otros dirán Maduro era bueno o Chávez era malo. Eso depende cómo se ve. Aquí yo creo que es cómo quedó el país, cómo ha quedado cada país, cómo quedó Venezuela en todos estos años. ¿Cómo ha quedado Cuba en todos estos años? ¿Cómo ha quedado Ecuador en todos estos años que ha, como decir, liderado a estas personas? Porque si estuvieran bien, yo pienso que el pueblo diría, no, yo quiero a Correa, porque estamos bien. Hay seguridad, hay trabajo, hay dinero. Nosotros queremos a Maduro, porque estamos bien, no emigramos. Hay trabajo, hay esto, hay seguridad. Pero si Ecuador tuvo que asociarse con Estados Unidos y poner a varios presidentes hasta que tenemos ahora para modificar y arreglar algo, yo pienso que en este caso, no sé, los venezolanos decían, aquí ¿quién nos ayuda? Rusia, España, China, bueno, Estados Unidos. ¿Por qué no intervino Europa a ayudar a Venezuela o Rusia? Nadie.
Es decir, ven el problema, pero dicen no nos metemos. Pero ese problema afecta a todo el mundo, porque en este caso los venezolanos en toda Latinoamérica han ido. Y disculpándome con los venezolanos, tren de Aragua, secuestro, droga, prostitución y de todo. Entonces, claro, se ve una parte, se habla de una parte, pero no se habla de la otra parte. Que afecta a los pueblos donde van llegando. Entonces, claro, ¿estuvo mal lo que hizo Trump? Yo pienso que una parte estuvo mal, pero si una parte de los venezolanos dicen que ha estado bien, pues hay que respetar a los que dicen que están bien o a los que dicen que están mal. Pero hay que verlo de ambos puntos de vista, pienso yo. Yo no soy ni de derecha ni izquierda, ni voto. Yo simplemente digo, me gustaría regresar a Ecuador, que está mi familia, otra vez seguir estudiando, hacer vida, pero no he podido, porque los regímenes que ha habido, los gobiernos, no lo han permitido. Y sigo aquí. Gracias. No hay héroes ni villanos. Batman tiene un poco de Joker, Joker tiene un poco de Batman. Claro. Sí, 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 claro. Feliz año. ¡Feliz año! Creo que la conversación o la tertulia de derecha a izquierda, creo que nos la deben. Sí, siempre terminamos por aquí, ¿no? Va a ser conflictivo eso, va a ser una especie de... Y me sabe mal porque la lectura estuvo genial. Lo que pasa es que a veces me parece que dividimos mucho esto realmente entre, y tocando el tema ahora del tema puntual de la tertulia, entre izquierda y derecha, y no es o considero que no es un tema de izquierda o de derecha. Si tomamos como a la Unión Soviética, por ejemplo, como el representante del comunismo en el siglo XX, se le caen las sensaciones. Lo mismo que Estados Unidos. Creo que yo me estoy poniendo un poco cínico últimamente y estoy aceptando al menos, no digo que sea lo correcto, estoy aceptando que en realidad es el mundo en el que vivimos donde las ideologías económicas y políticas dan igual, lo que manda son los intereses geopolíticos. Rusia no invade Ucrania porque estaba un gobierno que, según ellos, le lleva con lo nazi. Rusia invade Por Rusia invade piedras Ucrania. preciosas. ¿Cómo? Ah, por piedras preciosas, por diamantes, por recursos naturales. Porque se metían en su patio trasero. Al final es eso. Ucrania es el patio trasero de Rusia, lo fue históricamente, como Sudamérica, a partir de la doctrina Monroe, lo es de Estados Unidos. Da igual si estaba Maduro, da igual si la dictadura es de izquierda o de derecha para Estados Unidos, es si afecta a mis intereses o no afecta a mis intereses. Si Maduro fuera de izquierda o de derecha, esto es una interpretación que hago, ¿vale? Yo creo que Estados Unidos se la pela, básicamente. Le da igual. Si es por dictaduras en el Golfo, para tirar para arriba. Pero son dictaduras afines. Entonces, ver lo que pasó en Venezuela o intentar analizarlo tal vez desde la ideología económica, me parece que es un error. Y creo, esto va a sonar súper mal, por favor, no me juzguen, pero creo que nos tenemos que empezar a acostumbrar, ya deberíamos estarlo de hecho, a que esto va a pasar y va a seguir pasando y podemos patalear y enviarle una carta a la ONU quejándonos del derecho internacional. Por suerte está haciendo A la mucha ONU que dice, vamos a criticar enfáticamente. La ONU que es el personaje Es nuestra central de plataforma esta- invisible. Y nadie va a poder hacer nada. Es que te puedes patalear y decir, "Buah, el derecho internacional las potencias se lo pasan por el culo". Siempre hicieron lo mismo. Toda la historia, no del siglo XX. Esto durante toda la historia se pasaron por el culo. El derecho a otro país, el derecho soberano a otro país, independientemente si hay un dictador o no hay un dictador. Son los papás pero no hablo de Estados Unidos solamente, ¿no? No, en general. No, en general.
Entonces, me parece que limitar esto a si Maduro era izquierda o no era izquierda es limitar la conversación y perder perspectiva de lo que nos pasa y lo que vivimos hoy. Bueno, ahora que decís esto, en la carta de Einstein y Freud de por qué la guerra, Freud dice que evidentemente la guerra sería inevitable, pese a que él no quería creer eso, pero era lo que... Por la pulsión de muerte, ¿no? Por la tendencia a la autodestrucción de la propia humanidad y la voluntad de poder en términos más nietzscheanos, pero que el derecho nacía producto de la violencia, es decir, violencia y derecho nacen juntos. Para que el nacimiento del derecho mismo estuvo ya la violencia. Y esa es la paradoja a la que también nos enfrentamos muchas veces, tanto a niveles sociales como políticos, como geopolíticos. Y también que El derecho muchas veces se hace a través de la fuerza. Y también que lo que dice es, a ver, a Estados Unidos le da igual que Maduro estuviera oprimiendo a Venezuela, le da igual. Lo único que quiere es petróleo y punto, es que no quiere absolutamente nada más. Si hubiese un régimen autoritario, pero que tuviese afinidad económica y ellos tuviesen acceso al petróleo venezolano, no hubiesen intervenido. O sea, da igual. Estados Unidos no quería ayudar. Y precisamente por eso ningún otro país de Europa intervino. Igual no, si me permitís, esto es una opinión personal que tengo, no es que para mí ni siquiera fue por el petróleo. Fue por un tema de intereses. No puede en su patio trasero que pase algo que él no quiere. No me parecería descabellado que el día de mañana el enemigo sea Colombia, o Brasil, o Cuba. Bueno, sí, es que yo agrego algo. Imperialismo y democracias, una lectura filosófica del poder. Estoy de acuerdo contigo, aquí no estamos haciendo una tertulia sobre izquierdas o derechas. O sea, yo no he entendido que esta sea la charla que tenemos. Para mí la charla es sobre el poder. Lamentablemente, porque los actores que hemos tenido en las últimas décadas, siendo de derecha o de izquierdas a nivel mundial, han terminado explotando por un rollo de un acercamiento y un meterse en el rollo del poder. O sea, desde que vimos cómo Bush se metió en todos los países del Golfo, hasta cómo vimos cómo Estados Unidos hizo con Hussein, o como Libia. O sea, todas estas personas que eran los dirigentes en ese momento de ese grupo social, perdieron el norte, se metieron en el rollo del poder y terminaron aplastando a pueblos. Y lo otro que estamos analizando es cómo un ultragrupo decide que es el Salvador, el papá Dios que nadie ha pedido, ¿no? O sea, yo creo que todos estamos de acuerdo en que a ninguno quizá nos gustaba cómo de Hugo Chávez a Maduro la situación empeoró y Venezuela estaba cayendo en bárbaro, que qué mal les estaba yendo. Y miren que no estoy diciendo si es de derechas o de izquierdas, ¿sí? O sea, no tiene nada que ver con eso. Hemos conocido personas de derechas que han terminado haciendo muy mal el tema también por acercarse al poder. El tema aquí, y ahora voy a dar el salto a lo otro, es cómo estar metido con el vestido del poder en este momento, a día de hoy, aunque estemos aquí súper sentados con una cerveza en la mano, no nos hace estar tranquilos. Porque cualquiera de estos personajes que tienen el vestido del poder pueden decidir mandar un dron y cataplum, se va a Barcelona a la mierda. O sea, el tema es ese, Cuidado, que el poder nos ha, o sea, ese vestido del poder se lo han puesto varios personajes que tienen muchísima responsabilidad a nivel mundial en este momento. El poder es una droga, al final. Funciona un poco así, ¿no? Como un chute, siempre se quiere más. Siempre se quiere Siempre más. es poder por poder, porque al final ya no importa la ideología, ya no importa ni el petróleo, es verdad que va más allá de todo eso, es solo poder por poder. Poder. No, solo por tener un poco la línea en la que, porque además creo que ambos tenéis absolutamente toda la razón. Yo también, por desgracia, estoy yéndome hacia una visión mucho más cínica de la historia, porque ya lo que vemos es que este autoritarismo imperialista de Estados Unidos se ha quitado la careta completamente. Correcto. Nos han vendido o se han creado ellos mismos mientras hacían todas estas intervenciones en Latinoamérica a lo largo del siglo XX e incluso antes,
estaban ya creándose esa ideología de somos el país de la libertad, somos El Salvador, somos el Capitán América, somos un superhéroe. Pero la CIA y todos esos grupos surrepticiamente estaban invadiendo políticamente otros estados, y ahora con Trump ya el monstruo ya ha decidido, mira, ya está. O sea, se habla muchos expertos en sociología, políticos y demás, que se ha acabado la era de la democracia y muchos países están derivándose hacia lo que es un oxímoron, pero es las democracias autoritarias, que usan mucho a Orbán como gran protagonista o como gran ejemplo de Orbán. Es un político que la democracia fue el instrumento para llevar a un país autoritario, y indudablemente es un país autoritario hoy en día Hungría. Trump, Putin quieren llegar a eso. Entonces ya Trump además está usando esta estrategia de voy a decir cada día la mayor locura que se me ocurra, porque va a ser Cuba, Colombia, Groenlandia, la que sea, que lo que estoy haciendo es desplazar el discurso hacia lo que se llama lo del discurso del loco, hacia un extremo tan disparatado que todo lo que se quede antes de ahí nos va a parecer hasta bien. Y todo lo que está ahí es, por ejemplo, poner bases militares, que en España hay, en cualquier sitio del mundo, que ya lo tienen. ¿Por qué? Porque son la principal potencia mundial, supuestamente eran los salvadores, pero no, ya está, se han quitado la careta y es colonialismo, imperialismo desde toda la vida, y encima casi que en esteroides, ¿no? Y si repasamos las últimas intervenciones militares de Estados Unidos, todas siguen un patrón, que es que Venezuela, por desgracia, y lo siento muchísimo, pero es que me parece que ha sido una herramienta como un juguete, y me sabe fatal decirlo porque sé que hay mucha gente en Venezuela que estaba deseando que acabara Maduro, pero mi sensación es que para Estados Unidos está siendo un juguete, porque Trump estaba en un momento de protagonismo horrible, de influencia terrible. También está el caso de los Epstein Files. O sea, estaba en un momento terrible de popularidad, y todos los presidentes de Estados Unidos, cuando estaban en un momento de mala popularidad, invadieron algo. Lo han mencionado en Libia, en el Líbano, en Afganistán, en la isla de Grenada, que fue el padre Bush, que era una isla de mierda, y todos cumplían el mismo esquema. Había un dictador, que era el enemigo común, había intereses que ya fueran petróleo o lo que fuera, y era rápido y sencillo. Y me sabe fatal, pero es que me da que Venezuela, que no va a ser, hemos acabado con la región de Maduro, porque es lo que pasó en Afganistán. Vamos a poner ahora un líder con el que estamos muy de acuerdo, que tiene toda la pinta que va a ser la actual vicepresidenta, incluso familia del hijo de Chávez, que el chavismo, madurismo va a continuar, pero ahora siendo totalmente instrumentalizados por Estados Unidos, y que el petróleo se le siga administrando de una manera como completamente liviana, y que se han quitado ya la careta como el imperialismo 100%. Que son. Sí, es que no van a cambiar, no parece que fuera a cambiar el régimen, simplemente quitaron a Maduro, pero el régimen va a seguir. Pero al final, ¿os parece bien o os parece mal que echaron al dictador? Es que a mí me parece que no tiene que quedar claro eso. O sea, a mí los términos, me parece precisamente problemático que se piense todo en términos de bueno o malo, como si tuviésemos la justicia moral para poder dictaminar que lo es. O sea, es problemático que un país como es Estados Unidos intervenga de esta forma, violando todo derecho internacional, que como muy bien dijo Clau, como ha dicho Chris, eso no se ha cumplido nunca, pero que al menos se intentaba disimular un poco, pero es que ahora esto ya es cínico, y que marca un precedente frente a todos los demás países de la TAM, que ahora ya no va a haber una CIA y algo medio bajo cuerda, sino que ya es explícito, o sea, literalmente se desnudaron. Eso es problemático, pero que la gente estaba aburrida de Maduro, lo estaba. Es que no son antagónicos lo uno o lo otro, no es bueno o malo. Y me parece que pensarse en esos términos dicotómicos volvemos a una cuestión platónica, y eso es de 4 siglos antes de Cristo. Platón nos vendió que había un mundo de las ideas, el cuerpo era malo y podíamos acceder a lo bueno por medio del alma, y de ahí para adelante seguimos creyendo que hay cuestiones a las cuales podemos acceder por bondad y las otras se tienen que repeler por maldad. Aquí hay muchísimas más aristas. Entonces, ¿qué es problemático? Que Estados Unidos encarne el poder. O sea, que no hay... Estados Unidos es el bully de la clase. Nadie puede hacer nada contra él. Nadie. Todo el mundo le cae mal, todo el mundo lo odia, pero es que nadie lo puede tocar. Bueno, todo el mundo lo odia, pero todo el mundo es más yanqui que nadie, ¿no? En este mundo. En Colombia, en Argentina, en España y en todas partes. Pero es el único que realmente es un personaje activo en este momento en lo político.
Todos los gobiernos socialistas de Europa se sientan a hablar, ganar dinero, eurodiputados. Sudamérica no ha hecho nada. Y Venezuela continúa a tener el helicoide con 30.000 gente encerrada, torturados. Y estamos discutiendo si es bueno o malo que se lo No hayan estamos, llevado, Renzo, no estamos Quiero discutiendo. decir, que le habría pegado un tiro en ese sentido. Más Realmente, fácil, ¿no? realmente, y por eso mismo la tertulia fue eso, y lo encaminamos desde el comienzo con el disclaimer de 5 minutos que hicimos. Se llama una lectura filosófica del poder. Sí. Una lectura filosófica no puede caer en dicotomías. Lo bueno y lo malo es bastante reduccionista, querido Renzo. Bueno, no, existe el bueno y el malo. Después No lo existe el queremos bueno y el interpretar malo. porque si era otro personaje, la Segunda Pero Guerra en Mundial Arabia- es bueno o malo que se haya En intervenido. Arabia Saudí también hay una dictadura completamente basada en el petrodólar, pero es que esa le Exacto, parece o en Irán, supervísima. por ejemplo, Quiero decir, ¿no? aquí no hay... En Y, Irán y también. nadie intervino en Venezuela porque quien iba a intervenir en todo caso es Estados Unidos. ¿Y Europa qué va a hacer? El meme este de va a amenazar con emitir un comunicado. Porque se ha quedado... somos la- Pero se necesitan poderes fuertes, ¿no? La Segunda Guerra tengo- Mundial estaría... Yo tengo una No se habría pregunta. nunca acabado la Segunda Guerra Mundial si no hubiera intervención contra el malo, ¿no? Sí, Si no Pero hubiesen discutimos lanzado, eso. si no hubiesen lanzado una bomba en Hiroshima y Nagasaki. sí, yo tengo, Pero La ese es otro necesitábamos. conflicto. Hablamos de Europa, por ejemplo. sí, Bueno, hablaste de pero Segunda Guerra. yo tengo una pregunta para ustedes. Bueno, quería exponer algo porque es lo que me ronda esta semana, ¿no? Siempre he admirado, hago un paréntesis, yo quisiera saber y conocer algún día, si alguien los hace, yo quiero conocer a alguien que haga los memes. Porque para hacer algo que divierta y que tenga sentido, hay que haber dormido bien, hay que tener una facilidad y una picardía impresionante. Y yo que trabajo en salud, o sea, nunca duermo, siempre estoy de guardia y no, pero los amo. Gracias a ellos, yo a veces salgo de mis rollos y puedo disfrutar un poquito. Pero lo que les quiero decir es, pensando en los que hacen los memes, yo me planteaba que Estados Unidos era un tipo grande, así cabezón como lo pintan, que el señor Putin es otro gran cabezón, y resulta que vivo aquí hace 25 años, amo esta ciudad profundamente, pero veía a Europa como el niño nerd, ¿saben? De la pajarita, o sea, súper todo bien, permiso para todo, y mierda, yo necesito que pase algo más, porque creo, o le he dado mi fe a toda esta evolución democrática después de la Revolución Francesa, toda esta culturización que tiene Europa, la vieja Europa, y de pronto me estoy encontrando que tengo a dos locos que están polarizando el país, que un día sacó a Maduro de ahí, al día siguiente quiere comprar a Groenlandia, literalmente, No, lo invado invadimos. o te compro, mi amor, te compro, ¿cuánto cuesta? Y yo, ¿es en serio? Y resulta que Europa dice, no, pues vamos a pensar en dar un comunicado. Y yo, no, Pero es que marica, pregunto, ¿y si no? O sea, la Primera Guerra Mundial empezó porque mataron al archiduque de no sé dónde, uno dijo, yo estoy con eso, estoy con eso, y empezó una guerra mundial. O sea, Exacto. ¿ustedes quisieran que Europa se manifestara? Esa es la pregunta. Claro. ¿Ustedes quisieran que Europa escogiera un bando y vamos a ver la que se nos arma? Se llama Porque la la Tercera Tercera Guerra Mundial no está respirando en la nuca, Marce. Estamos aquí. La tenemos aquí. Ahora sí. A mí me gusta que la Unión Europea emita un comunicado. Ahora te han contestado. Este es el tema. Yo veo a Europa como un niño nerd y yo decía, ¿contesta o no No contesta? infantilicemos tanto a Europa, ¿eh? No, Europa, no, Europa no. toma en bando. Somos la mierda. No, por favor, no quiero herir no quiero herir susceptibilidad. Cuando digo niño nerd, es un niño educado, pero un no niño es que... por un tema de- Lo que digo es Europa es el principal causante que todavía en Ucrania haya un conflicto. No es Estados Unidos ni Rusia, bueno, Rusia porque lo invadió Ucrania, digo, ¿no? Pero quien está manteniendo y quien está boicoteando los planes de este payaso señor. de Trump de llegar a un acuerdo es Europa, básicamente porque hoy por hoy, desde mi perspectiva, otra vez, a Europa le conviene que el conflicto siga. ¿Pero cómo? ¿En qué sentido? No le conviene. ¿Cómo le va a interesar a Europa que hay una guerra ahí? ¿Por qué no? Porque no, sí. No entiendo en qué sentido. Vale, para vender armas, pero... ¿Te parece poco? Sí, pero estamos hablando que está ahí a la derecha, o sea que...
Ucrania, no quiero entender. Después la pía ahí. Yo quiero esto. De la Salud. reciente de Europa, nunca fue Europa. La palomita. Hasta Las el palomitas. conflicto de Rusia. Sí. Nunca lo fue. Siempre fueron, de Muy hecho, bien, muy bien. En Ucrania, Europa decía, no los queremos dentro de la Unión Europea porque no coincidimos con la ideología que después utiliza Putin para invadir Ucrania, Sí, sí. porque hay corrupción, y un sinfín de cosas para no considerarnos europeos. Ahora, después del conflicto ucraniano, o sea, después de que Rusia De que pase invada todo Ucrania, esto. Sí, sí. los ucranianos son la defensa y el bastión de Europa para mantener a Europa libre. No creamos que Rusia va a invadir los países bálticos o va a invadir Europa o Polonia porque no tiene capacidad para hacerlo. Las potencias hacen lo que quieren cuando pueden. Si no pueden, no lo hacen. Rusia invade Ucrania sencillamente porque quiere y porque puede hacerlo. Y fíjate en el jaleo que está en este momento. Sí, sí. En un conflicto que está cuasi estancado, sigue avanzando día a día, pero Sí, pero de ahí a afirmar que es Europa, que le interesa que haya ahí el conflicto, no veo todavía la No sé. lectura. Estados Unidos Al final es un debate geopolítico. cuando sube Trump, Lo es, lo es. Bueno, que el perdón, con sí. Polonia estás jodido, en el sentido mejor no tenerlo, Esquina ¿no? sur. Polonia era... Vamos al bar y Pero seguimos. vean, vamos a hacer lo siguiente, que Si estamos en alguien un más quiere debate intervenir también, geopolítico. no, y si alguien más que no ha hablado quiera hablar. Volvemos a Venezuela porque si nos ponemos a hablar de todo el mundo Mira, se nos aquí va hay un poquito la vida. alguien que no ha hablado. Y Alex, vale. Vale, a mí solo me gustaría añadir que, bueno, que también en Latinoamérica toda la intervención que está teniendo Trump también es un poco para restar restar cómo ha subido China en los tratados económicos y o sea, que hay en esto de recursos de Latinoamérica. Entonces también tiene que ver con esa guerra histórica entre China, Trump, etcétera, etcétera, y de potencia. Sí, de hecho con Panamá lo hizo explícito hace un par de años. El presidente estaba como conversando mucho con China y Estados Unidos le arrimó, le tocó la puerta y dijo que con China no es, y dijo, bueno, y cortó. O sea, volvió más costoso el pasar por recursos chinos en el canal. Sí, no, total. Sí. En Perú, por ejemplo, yo soy peruana, en Perú han hecho un puerto súper grande, el puerto de Shanghái y tal, bueno, un puerto gigante y tal, y ahora Trump está iniciando la construcción de otro puerto que quiere ser mucho más grande y tal, en otra parte de Perú, como zona estratégica. En serio estamos jugando Risk, ¿no? Es Sí, como... Monopoly, estamos sí, jugando... o perdón que esto va a sonar muy ordinario, o se la están midiendo. También se la están midiendo, claro, se la están midiendo. Pero eso empezó con, bueno, la Segunda Guerra después, ¿no? La Guerra Fría con la carrera espacial, después de la carrera de la información, bueno, hasta ahora, ¿no? Es decir, eso no ha parado, no es nada nuevo tampoco. O sea, no, por eso dije al principio como que hay de nuevo bajo el sol, es que escala de momentos, ¿no? Hay estas cuestiones como que de repente vemos que está más, bueno, más en auge, pero es un conflicto que viene hace tiempo, ¿no? Y está, bueno, obviamente el Monopoly. Las chicas quieren... Bien, bueno, para Sí, que por favor, cierren, hablar. que cierren los venezolanos, pero si quieren Alex. Pero bueno, escuchando todo el debate, que en verdad estoy bien de acuerdo con muchas de las posturas, siento que todos piensan que los venezolanos tenemos que tener una postura. Y la verdad es que no la tenemos. Porque no hay cómo sentirse ante esto. Es devastador. Es como que estamos hablando de distintos niveles de maldad y tenemos que escoger cuál es el menos malo o quién viene a salvarnos, porque un poco no es como que los venezolanos están esperando que alguien los venga a salvar, han intentado salvarse infinitas veces, muchos muertos, tenemos presos políticos que les han echado ácido muriático, familiares que están quemados completos, una cosa que no se puede explicar cómo Caracas tiene el centro de tortura más sanguinario del mundo, existe, hay películas, hay documentales, hay historias de la vida real y todavía nadie en el mundo está hablando sobre eso. Estamos
aquí la discusión importante estos días es quién se queda con el petróleo. Nunca fue Amigo, nuestro eso. claro, nunca ha sido Nunca fue nuestro. O sea, ha sido de los chavistas por 28 años que se lo han metido en el bolsillo. Los venezolanos no han Y visto por el anterior y el anterior. un y barril el de anterior. petróleo. Y otra cosa que quería como hacer un paréntesis, cuando a veces, y yo lo puedo entender, Chávez era una persona súper carismática. Era hasta imposible que nosotros no lo viéramos y no... Era de un alguna manera manipulador. era un manipulador y te incitaba a verlo, pero este tipo tuvo el barril de petróleo a $100 cada barril, un precio único en el mundo que tuvo Chávez. Se robó mucho dinero, no lo podíamos ver porque era tanto dinero que no podíamos ver cómo se lo robaba, y de alguna manera eso hace que la gente piensa, bueno, este tipo igual le regalaba cosas al pueblo, hacía cosas al pueblo, hacía muchas cosas porque tenía mucha plata. Entonces no se notaba, no se notaba el robo de alguna forma. Luego llega Maduro con un barril de petróleo 20. Por supuesto que la popularidad baja, que el inyectar plata en muchas cosas se notaba. O sea, es como que lo que yo siento es que nosotros no tenemos una postura de cómo sentir. Yo detesto, o al menos voy a hablar por mí, como muchos han hablado acá, la idea de perder parte de nuestra soberanía y que venga, que haya sido Estados Unidos. Qué horrible. No estoy de acuerdo, me parece pésimo. O sea, Trump es lo peor. Pero digo, teníamos otra forma. No sé. Realmente no sé. Lo intentamos muchas veces de muchas maneras, democráticamente. Bueno, legalmente elecciones, no se pudo más. No se o pudo sea, más. se agotó la última opción y fue por culpa internacional que esa opción se agota. Pero si las últimas elecciones Estados Unidos las pidió, ¿verdad? No, no importa Estados Unidos. Y o sea, para que las en pidió el Estados país, Unidos, para pero que Maduro se quedó. Pero para que adentro de Venezuela, internacionalmente, legalmente, sin tirar una bomba, pasara algo, 16 países votaron en contra. Ni siquiera votaron. Sí, sí. Ni siquiera votaron. Se abstuvieron. Se abstuvieron. Sí. Esa fue la última Incluida medida Colombia. democrática que todo, es una utopía la democracia. Fue la última opción. Sí, sí. O sea, y todos estaban viendo. Todos quisieron ver. Sí, sí. Porque todos tienen la mano adentro. Sí. Lastimosamente. Todos tienen la mano adentro. Es así. Es El un tema de Caribe, poder. etcétera. Todos. Eso por eso digo, como Todos. que es muy difícil tener como una postura, es como que o sea, cuando yo escuché al menos bombardeo, a mí el corazón se me arrugó en mil. Era como, no me imagino lo que está viviendo mi familia allá adentro, que están cayendo misiles, no saben lo que está pasando, pero a la vez es como que van a tumbar a este tipo, que es lo que queremos. Entonces no, es muy difícil como dar una opinión objetiva, además porque estamos muy emocionados. Por eso creo que nos tardamos un poco en dar la opinión, porque estamos muy Yo quería movidos. escuchar también. Claro, queríamos escuchar qué piensa la gente, y yo siento que todo el mundo tiene opiniones muy válidas, desde fuera, desde dentro, pero nosotros estamos muy movidos por todo y es como que no tenemos una postura. La verdad, tú me preguntas hoy, ¿te sientes triste? ¿Estás feliz? Y no saben. Que tampoco le crees a nadie. Claro, claro, es como que no sé, no me siento. ni siquiera. Incertidumbre. Porque además está gobernando la cúpula igual. Claro. Entonces, O sea, Maduro. la cúpula con estos, como una especie de aliados. Es que es como que se han Claro. aliado. Imagínate los Que siniestros. este Que que es la se lo van vicepresidenta viviendo, que de Claro. lo mismo. Como Es como claro. los que hoy están gobernando el gobierno, los que están en comunicación con Trump, que son esos hermanos Rodríguez, son los que le lavan la plata. Legalmente están bien, No les pueden tocar. no les pueden tocar. Todos los demás están sucios. Es una estrategia por todos lados. O sea, Aquí, Pero y ¿por qué que nosotros lo legalmente no sabemos de pueden hace tocar? 20 años. Ustedes recién lo están volviendo a recordar. ¿Por qué legalmente no los pueden tocar? A los Rodríguez, porque no tienen orden de captura internacional. son los únicos que no tienen. Ellos adentro de Venezuela eran los que lavaban la plata que entraba a Venezuela por ese barril de petróleo a 120. Delcy Rodríguez llegó a este país con 40 maletas y Zapatero lo recibió y nadie preguntó nada. Es esa misma con la que está negociando. Es O sea, una como- negociadora por excelencia. No es a dedo que los Estados Unidos Claro, no es piensan que... nada. Y nosotros lo sabemos todo, o sea, es que...
estábamos adentro nosotros. Lo vimos en vivo y en directo. Como no sé. Sí, por eso, y por eso, y aunándolo, y muchas gracias por compartirlo a lo que Sí, decía gracias, Lorenzo. chicas, el testimonio Sí. es importante, gracias. Y ya como eso, volver a entender en términos de bueno o malo, o sea, no hay No, forma. es que todos- Es bueno o malo que Trump haya intervenido, no sabemos, no se sabe, es una mierda todo. Hay que No. dejar de pensar que hay un bueno, todos son malos. Todos son malos. Hay que volver a encontrar la gente buena, no, todos son malos. Que Ramón está haciendo... Sí, ya nos están haciendo, nos están expropiando de... Pero bueno, sí. Muchas gracias y la Pero seguimos en el ausente. Seguimos en la cuenta.